Y como ya lo decía Leonel, yo no estoy, están en la serie de Eclesiastés. Y voy a pedir que vayan a Eclesiastés capítulo 11. Y voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 6. Escucha con atención. Eclesiastés capítulo 11, versículo 1 al versículo 6, dice de la siguiente manera: lanza tu pan sobre el agua, después de algún tiempo volverás a encontrarlo. Comparte lo que tienes entre 7 y aún entre 8, pues no sabes qué calamidad puede venir sobre la tierra. Cuando las nubes están cargadas, derraman su lluvia sobre la tierra. Si el árbol cae hacia el sur o cae hacia el norte, donde cae, allí se queda. ¿Quién vigila el viento no siembra? Quien contempla las nubes no cosecha. Así como no sabes por dónde va el viento ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, el creador de todas las cosas. Siembra tu semilla en la mañana y no des reposo por la tarde, pues nunca sabes cuál siembra saldrá mejor, si esta o aquello, o si ambas serán igualmente buenas. Y esto es lo que nos dice Eclesiastés en esta tarde. Y el tema de hoy es: ¿tenemos el control de nuestras vidas? ¿Tienes el control de tu vida? ¿O de la vida de tus hijos? ¿De la vida de las personas? Y como decíamos, seguimos o siguen en esta serie de las respuestas de Dios a los problemas de la vida. Y yo pienso que al terminar esa serie, todos van a convertirse en grandes filósofos de su vida, porque cuando lees Eclesiastés, tú lees y dices, ¿qué? Y lo único que conocemos de Eclesiastés es lo que dice: vanidad de vanidad. Todo es vanidad. Pero la realidad, que ojalá puedas ser un gran filósofo para poder vivir de forma diferente tu vida y cambiar de vanidad de vanidades, como dice el maestro, vanidad de vanidades, todo es vanidad, por tu vida llena de identidad y seguridad. Eso es lo mejor que podemos entender y aprender de Eclesiastés. El poder tener una vida donde ya no todo sea vano, sino poder tener una vida con una identidad y una seguridad. Y como muestra de esto, quiero que pienses en algún problema difícil. Es más, piensa en el más difícil que has tenido, no sé, la semana pasada, o en esta semana, o en lo que va del año, o tal vez el año pasado. Piensa en ese gran problema donde tú dijiste: aquí ya se terminó mi vida, aquí esto ya no sé ni qué hacer. Es difícil poder encontrar una salida cuando tenemos un momento difícil. Y este pasaje de Eclesiastés nos quiere desafiar a dejar de confiar en nosotros mismos y que nos demos cuenta de que hay alguien que en verdad tiene el control de las circunstancias diarias que vivimos e incluso de nuestra vida. Porque recuerda ese gran problema. ¿Cómo es que lo solucionaste? ¿Con tu gran sabiduría? ¿Con la ayuda de una persona importante? Probablemente sí. Pero si tú recuerdas a profundidad, vas a ver que ninguno de esos planes los pudiste orquestar para poderlo solucionar. Y es lo que nos quiere llevar a que veamos y que aprendamos 3 cosas sobre este pasaje. La primera es la providencia de Dios. La segunda es lo misterioso de la providencia. Y lo tercero, el descanso en la providencia de Dios. Porque esta sección de Eclesiastés nos va a recordar eso, que nosotros somos personas creadas pero gobernadas ¿por qué? Por Dios. Y es por eso que vamos a nuestro primer punto, la providencia de Dios. Vuelvo a leer el versículo 1 al 3, dice de la siguiente manera: lanza tu pan sobre el agua, después de algún tiempo volverás a encontrarlo. Comparte lo que tienes entre 7 y aún entre 8, pues no sabes qué calamidad pueda venir sobre la tierra. Cuando las nubes están cargadas, derraman su lluvia sobre la tierra. Si el árbol cae hacia el sur o cae hacia el norte, donde cae, allí
se queda. Y la realidad es que como seres humanos nos es fácil confiar cuando podemos tener evidencias de que los planes que queremos se van a cumplir. Es fácil confiar. Voy a poner un ejemplo que puede ser muy gordo. Es fácil ir a una dirección cuando puede ser dirigido por el mapa o por Waze. Es fácil. Ahí lo voy a poner para que me diga dónde está menos tráfico. Y te da un descanso. Pero la realidad en tu vida es fácil confiar cuando viene la incertidumbre. La realidad es que no. El no tener una seguridad provoca un gran miedo en nuestro corazón. Cuando tú no tienes la seguridad en tu vida, tu corazón se va a llenar de qué? Todos quisiéramos poder leer el mapa de nuestra vida para estar seguros y seguir haciendo lo que estamos haciendo. Si tú pudieras ver el mapa y decir, bueno, esto que estoy haciendo me va a llevar a este punto donde yo quiero estar, lo seguirías haciendo con seguridad. Pero ¿qué crees? El autor de Eclesiastés nos quiere desafiar a que puedas confiar en la providencia de Dios, pero sin tener un mapa en el cual puedas ver cuál va a ser tu destino, ni los momentos difíciles que vas a atravesar. ¿Esto es fácil? ¿Por qué no es fácil? Porque tenemos un corazón que duda de la providencia de Dios en algunos momentos. Tenemos un corazón que duda de Dios, a pesar de que lo puedas ver como un creador. Porque escucha lo que dice Pablo en Colosenses 1:16. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Como cristianos o como personas, algunas veces, como bien siempre, no podemos poner en duda que Dios es el creador de las cosas. ¿No es fácil creer eso? Puedes decir, veo una montaña y sé que Dios la creó. Veo la vida y sé que Dios la creó. Pero lo difícil viene es, ¿crees que Dios la sustenta? Piensa en tu vida. ¿Crees que Dios la está sustentando? ¿Crees que Dios está gobernando cada circunstancia que tú estás viviendo? Vea lo profundo de tu corazón y en verdad analiza. Porque el ver a Dios como un creador te puede ayudar en algunos momentos a verlo como un sustentador, pero no sé. Es por eso que la providencia de Dios nos recuerda esto, que Dios, con su mano invisible, y descansa en el conocimiento de que Él orquesta todas las cosas para quién. Eso es parte de lo que significa la providencia. O vamos a lo que dice el catecismo de Westminster sobre la providencia. Escucha lo que dice este catecismo sobre la providencia. Dios, el gran creador, escucha, Dios, el gran creador de todas las cosas, y esas cuatro cosas son importantes: sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las circunstancias, las acciones y las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por medio de su más sabia y santa providencia, según su infalible presencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Es fácil creer. O sea, a lo mejor no vas a aprender todo el término, pero quiero que te lleves estas cuatro cosas. La providencia de Dios implica sostener, dirigir, disponer y gobernar. ¿Puedes creer esas cuatro cosas en tu vida? ¿O dudas de esa providencia? Porque la realidad es, puedes ver que la providencia no se trata solamente de que Dios creó las cosas, sino que Él las dirige, que las sostiene y Él las gobierna. Ver en tu vida diaria. Puedes ver la providencia de Dios en tu trabajo. Puedes decir, mañana es lunes, gracias a Dios voy a trabajar. O dices, vamos, mañana es lunes, tengo que trabajar. Lo puedes ver con tus hijos, los que son papás. Puedes decir,
Gracias por los hijos que te diste, porque tú los gobiernas, tú los sostienes, tú los sustentas. O dices, me hubiera gustado tener hijos diferentes, más educados, más, no sé, mejores hijos. Pero en realidad la providencia de Dios nos recuerda que nos da todas las cosas, y todas las cosas están que... ¿Puedes decir esto de tu matrimonio? Puedes voltear a ver a la persona con la que te casaste y decirle, Dios tenía en la providencia esto que es perfecto para mí. O vas a renegar de la providencia de Dios. O aún lo ponemos más difícil. En la enfermedad podemos ver que es parte de la providencia de Dios. O lo vemos como un castigo de Dios. Porque entonces si lo vemos como un castigo, ya no es un creador. Pero la providencia nos va a recordar que Dios es creador y que Él, recuerda, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las cosas de una forma perfecta. A veces es difícil creer en la providencia, pero la providencia nos recuerda que cada momento de nuestra vida, ya sea lo bueno o lo que llamamos malo, y todo lo que hay en medio de esto está bajo el control sabio y perfecto de Dios. Escucha lo que dice este autor llamado Thomas Watson. Dios no es como un artífice que construye una casa y luego la abandona, sino que como un piloto dirige la nave de toda la creación. Pregúntate, ¿Dios dirige tu vida? ¿Dios dirige ese momento por el cual estás pasando? La doctrina de la providencia nos recuerda que aunque los propósitos preciosos de Dios pueden estar ocultos a nuestra vista, aún podemos obtener consuelo de saber que todo lo que nos ocurre procede del buen plan de Dios y sabio. ¿Para quién? Para vivir. El Dios del Evangelio no es un Dios ausente o ajeno a tu vida. Él sabe y conoce perfectamente cada una de las circunstancias que estás viviendo y la gran necesidad que puedes tener. Él tiene el mapa de tu vida y Él sabe hacia dónde te está llevando con un propósito que sabe. Ahora, ¿esto es fácil de creer? A veces es difícil. Solo piensa en los momentos que has tenido problemas y que has dicho, ya no sé qué hacer. Ahora sí, no sé qué va a ser de mi vida. Pero aún en medio de eso imposible, Dios, recuerda, Dios tiene el mapa de tu vida y lo va a dirigir con formas increíbles. Y esto es lo que nos lleva a nuestro segundo punto, lo misterioso de la providencia. Versículo 4 al 5. Quien vigila el viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. Así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, el creador de todas las cosas. Y tengo una pregunta. Todos podemos ver a los niños recién nacidos, pero ¿quién puede explicar claramente el proceso de cómo fue formado? Lo mismo pasa en nuestra vida. Solo quiero que pienses en esta pregunta. ¿Cómo fue que llegaste a la iglesia? O vamos allá. ¿Cómo es que aún a pesar de los problemas de la vida diaria, puedes seguir a flote tu vida cuando tú dices, ya no sé qué hacer, ya no tengo salida? Ahora sí, de este problema, nadie me salva. ¿Cómo es en esos momentos de desesperación? ¿Puedes dar una respuesta clara y precisa bien? Puedes decir, sí, mira, yo tenía este problema, pero desde 2 semanas antes empecé a diseñar y empecé a buscar soluciones. ¿Lo podemos hacer así? Por eso me encanta que decías eso, a pesar de que parece algo difícil de entender. Me encanta cuando dice, ¿no? Así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de quién. Es algo muy, muy misterioso. Pero ¿sabes qué? Es algo muy alentador cuando tú ves salir como la necesidad de tu corazón.
Así como no sabes, como leían, así como no sabes por dónde va el viento ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios. Pero pregunta, ¿la puedes ver? La puedes ver cuando ves viendo que tu vida va tomando un destino diferente. La puedes ver conforme Dios va supliendo tus necesidades. Esa es la providencia de Dios. No vamos a poder explicar cómo es, pero sí la podemos ver en la vida real. Es por eso que también Eclesiastés dice, ¿no? Que es como quien vigila el viento. ¿Cuántas veces te has detenido a vigilar el viento? Decir, voy a parar aquí en la esquina o aquí en la azotea para vigilar el viento, a ver a dónde va el viento. Es más, simplemente, ¿qué pensarías de una persona que está haciendo eso? Está loca, está tonta, ¿no? O sea, ¿cómo vigilar el viento para ver dónde va? O sea, ¿qué sentido tiene eso? Ninguno. Y Eclesiastés quiere decir que así mismo somos nosotros cuando empezamos a dudar de la providencia de Dios. O sea, cuando dudes de la providencia de Dios, imagina una persona vigilando el viento. ¿No encontrar algún sentido? Ninguno. Lo mismo va a pasar contigo. Si dudas de la providencia de Dios, ¿vas a encontrar un sentido en tu vida? Y a lo largo de la Escritura podemos encontrar muchos ejemplos de personas que no entendieron la providencia de Dios, pero fueron fieles testigos de Él. No sé si recuerdas, pero meses anteriores habíamos estado hablando de José. Y creo que es un buen ejemplo de alguien que confió en la providencia de Dios. Si tú recuerdas la historia, José fue vendido por sus hermanos, fue despreciado por ellos y fue vendido como esclavo para llegar a Egipto. Cuando llegó a Egipto, su vida fue difícil porque estuvo en la cárcel, pero de forma misteriosa, él pudo estar parado ante Faraón. Y cuando fue consejero de Faraón, Faraón lo puso como gobernante. Él advirtió a Egipto que iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y esos 7 años de escasez iban a perjudicar a su familia también. Y escucha lo que dijo José cuando sus hermanos fueron a pedirle ayuda. No tengan miedo, le contestó José. Pero escucha su pregunta: ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? En verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de muchas. Eso es la providencia de Dios. Usar momentos que para nosotros pueden ser malos para usarlos por un momento real. O usar los momentos buenos, pero con el propósito de ¿qué? De transformar esa vida. Pero pregunta, ¿José se preocupó mucho? ¿José vivía angustiado? ¿Pudo vivir momentos difíciles? Sí, sin duda. Pero esos momentos difíciles le pudieron llevar a que él estaba confiando en la providencia misteriosa de quién? De Dios. ¿Es fácil confiar aquí? Puedes ver como todas las cosas que están sucediendo en tu vida no es porque tú seas muy sabio, no es porque tú seas importante, no es porque tú seas un genio y tengas las mejores amistades, sino quienes gobernando tu vida. Y me encanta porque no es solo para los cristianos, sino Dios gobierna la vida de quién? Toda la creación, todas las personas. Es maravilloso. Y escucha una vez más, voy a poner confesional, escucha más lo que dice Westminster al respecto de esto. Aunque todas las cosas acontecen inmutable e infaliblemente con relación a la presencia y decreto de Dios, quien es la causa primera, sin embargo, por la misma providencia, Él las ha ordenado para que sucedan de acuerdo con la naturaleza de las causas secundarias, ya sean necesarias, libres o contingentemente. O sea, ¿te das cuenta? Esto quiere decir que Dios va a usar todas las causas naturales de este mundo para gobernarlas y llevar a donde Él quiere. Va a usar ese problema que tú tienes, ¿para qué? Para transformar tu corazón y poderte llevar hacia Él. Va a usar esa circunstancia buena o mala para llevarte hacia Él camino que Él quiere.
Eso es providencia de Dios. Y va a usar cosas que comunes y corrientes. Dios no va a venir y va a hacer, lo podría hacer, pero va a usar cosas que comunes y corrientes de nuestra vida. Ahora, eso también nos hace ver que somos responsables de la providencia de Dios. Somos personas activas que tienen que hacer cosas en la providencia. Porque eso hace más misteriosa la providencia, ¿no? Es decir, Dios va a usar la creación para hacer evidente que providencia. Por eso no podemos caer en dos términos y decir, entonces no hago nada, o entonces quiero hacer. Y escucha lo que hay en estas dos corrientes. Por un lado, hay quien cree que Dios se retiró del mundo, y por otro, que trata a los seres humanos como robots. Rechazamos tanto el deísmo como el fatalismo, pues ambos distorsionan la relación de Dios con el mundo, porque el deísmo dice que Dios no hace nada y que todo lo tiene que hacer ¿quién? El hombre. En cambio, el fatalismo dice que Dios hace todo y que las personas que... Y la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que tanto tú y yo somos responsables de actuar, pero también descansamos bajo el gobierno de Dios. Dios va a usar tus obras, ¿para qué? Para llevar a cabo su propósito. Escucha lo que dice este autor llamado Gerardo Voss. Dice, cada individuo solo tiene que mirar la historia de su vida para discernir que hubo una mano superior que la gobernó. En este punto, la fe en la colaboración de Dios es muy relacionada con nuestra dependencia de Él. Él dirige incluso nuestros actos libres y por muy por encima de nuestra comprensión que esté, el modo en que la hace, en todo caso debe de ser una colaboración. Ni la materia, ni el determinismo, ni el azar pueden afectar. Solo la colaboración de Dios mantiene nuestra libertad. O sea, ¿te das cuenta? Que en realidad, ¿qué es lo único que afecta a tu vida? Dios. Dios es el que gobierna, Dios es el que establece y te hace responsable a ti de que dejes hacer. O sea, a veces parece ilógico, ¿no? Que yo creo que me hicieron brujería, no fue otro trabajo. O sea, ¿y dónde estás buscando trabajo? No, pues no estoy esperando que me hablen. O sea, es lógico. O las personas, no, es que yo creo que me andan haciendo algo mal porque donde quiera tengo problemas. Y cuando ves su carácter, que es una persona religiosa, caótica, ¿cuál es lo lógico? Dices, ¿en verdad están haciendo brujería? ¿O el problema está en tu corazón? O cuando no dices, yo creo que me paré con el pie izquierdo, porque me estoy yendo bien mal. ¿En verdad existe eso? Yo creo que vamos a pararnos de mano, ¿no? Para que nos vaya mejor. O sea, ¿te das cuenta que la providencia de Dios usa las cosas naturales para confrontar tu corazón, para cambiarlo, para sustentarte? Porque el Dios del Evangelio es un Dios creador, pero también que nos acompaña todo el tiempo. Eso es hermoso. Porque eso nos recuerda que somos responsables de tener sueños. Mientras preparaba este sermón, escuché un ejemplo de un comentarista que dice: imagina que encuentras, y dije, creo que ese ejemplo va a aplicar para esta palabra. Imagina que encuentras en tu ventana un orificio de una bala. Dice, ¿quién es el primero a que acusarías? Dirías que el orificio lo hizo la bala. Pero la bala fue disparada por un arma, a la cual fue accionada por el gatillo, la cual tuvo que ser accionada por alguien más. Si ¿quién es el responsable de eso? El hombre. Pero ¿quién lo permitió? Dios. O sea, te das cuenta que esa es la providencia, que hay un responsable, pero Dios no deja que el hombre haga lo que él quiere, sino que él sigue gobernando bajo sus estándares. Por eso es maravillosa la providencia, porque no nos hace personas perezosas, sino que nos hace personas activas, por decir que confiamos en quién, en Dios. Y eso me encanta, porque el creer y aceptar la providencia de Dios en nuestra vida nos va a ayudar a ser personas agradecidas con Dios por todas las circunstancias que vivimos. Y en un mundo donde la religión se ha vuelto muy mística,
y va a apuntar a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque yo he escuchado que dicen, es que el matrimonio es de tres, la pareja y Dios. Y en la providencia de Dios puede obrar. Pero ¿cómo obra Dios? Transformando los corazones de las personas. En su providencia te va a dar problemas para que puedas ver lo que hay en tu corazón. Esa es la providencia de Dios. Y porque a veces pasa de, es que estoy orando para que mi cónyuge cambie. O sea, ¿y tú estás cambiando? ¿Tú estás viendo el pecado en tu corazón? ¿O qué pasa cuando nosotros vamos a orar porque la iglesia crezca? Eso es buenísimo. Pero en la providencia de Dios tenemos que ser responsables para decir, ¿estamos compartiendo el Evangelio? ¿Lo estás viviendo día con día? O sea, ¿te das cuenta cómo la providencia de Dios, lejos de hacernos personas que, sí, Dios haga todo? La providencia de Dios nos recuerda que nosotros somos activos, porque eso es misterioso. Pero a la vez es muy maravilloso, porque la providencia nos va a recordar que tenemos un Dios que camina por quien. Dios te va a proveer lo que necesitas para que tu corazón sea que transformado. Dios lo pudiera venir y cambiar así en inmediato, pero en su estándar ha hecho un mapa por el cual tu corazón va a ser cambiado, y ese mapa te va a meter en momentos difíciles, pero nunca te va a dejar abandonar. Escucha lo que dice este autor llamado Hodge. Al respecto dice, el orden de la naturaleza y de los milagros, en lugar de estar en conflicto, son elementos íntimamente correlacionados de un sistema integral. Dios utiliza la ley natural, nuestros actos, las acciones humanas y los milagros divinos para llevar a cabo su plan eterno e inmutable. ¿Para quién? Para su mundo. ¿Te das cuenta cómo en la providencia de Dios tú eres persona responsable de hacer o de no hacer algo? Si tú quieres que tu corazón cambie, debes llegar a Dios. Pero también, ¿qué tienes que hacer? Analizarlo, ver qué está mal, ir a la Escritura, leer, orar, tener comunidad con la iglesia. Eso no forma que el corazón va a cambiar. Y así aplica para nuestra vida diaria. Si tú quieres que una circunstancia cambie, no solo oramos a Dios, sino también somos ¿qué? Personas activas. Piensa en tus hijos. ¿Tú quieres que tus hijos conozcan a Dios? Probablemente. Pero solo tienes que orar a Dios. Es decir, les oro todas las mañanas, pero parece que Dios no me escucha. Dios te podría escuchar y lo podría hacer, pero en la providencia Dios te hace una persona que activa de compartir y caminar con tus hijos y enseñarles quién es. Como jóvenes, a veces dices, es que voy a orar para que Dios me diga qué carrera quiero estudiar. Le preguntas, ¿has desarrollado una vocación en algo? ¿Qué te gusta hacer? No, pues nada, no me gusta ver Netflix. O sea, ¿cómo vas a poder saber qué carrera si no eres una persona que te puedes dar cuenta que la providencia de Dios, lejos de hacernos perezosos, nos lleva a ser personas activas? A que nos demos cuenta que no podemos permanecer pasivos. Y eso es maravilloso, porque la providencia de Dios nos recuerda que el resultado de nuestra vida no depende de nuestro esfuerzo. Y eso también es bien difícil de entender. Tú te podrás esforzar mucho y por eso vas a tener garantizado hacer algo. Eso me encanta que les presento cuando dice, ¿alguien ve cómo se crió el niño? Pues nunca vas a entender la obra de Dios, pero debes descansar en la obra de Dios. Y es lo que nos lleva a nuestro último punto, que descansa la providencia de Dios. Versículo 6. Siembra tu semilla en la mañana y no te des reposo por la tarde, pues nunca sabes cuál siembra saldrá mejor, si esta o aquella, o si ambas serán igualmente buenas. Y la realidad es que es difícil descansar en la providencia de Dios, porque como humanos o queremos hacer de más o queremos culpar a alguien más. Pero el descansar en la providencia de Dios nos va a llevar a confrontar nuestro corazón. Y como decía hace rato, hay muchos ejemplos a lo largo de la Biblia de personas que pudieron descansar en esa providencia de Dios. Y uno de ellos es Pablo. Quiero que vayamos a Hechos, capítulo 21, del versículo 10 al 14. Escucha lo que dice. Llévanos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Agabo,
Y escucha lo que le dijo a Pablo que le iba a pasar con la providencia de Dios. Este vino a vernos, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos. Entonces dijo, así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los no judíos. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué llora? Me parte el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús, estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. ¿Cómo no se dejaba convencer? Desistimos exclamando, que se haga la voluntad de Él, Señor. O sea, solo lee este último, que se haga la voluntad del Señor. Y cuando tú lees toda la historia, la voluntad del Señor se hizo. Pero ¿sabes qué es lo confrontante? Que Pablo pudo descansar en Él. Que a pesar de que sufrió en primer momento difíciles, él pudo ver que la mayor providencia que tenía era ¿quién? Cristo. Era su descanso y era la redención. El libro de Eclesiastés quiere que analices en tu corazón y te preguntes ¿qué es lo que te da aliento a seguir viviendo la vida que tienes? ¿De dónde viene esa providencia que te da la seguridad y la tranquilidad? ¿Lo puedes tener por medio de la creación? ¿O el saber que sin importar cuál sea el fin de tu vida, puedes descansar en Dios y que tiene el control de tu vida? Sin importar que vengan los momentos difíciles, puedes verlos como decir, este momento amargo para mi vida es parte de la providencia de Dios porque va a transformar mi corazón. Esa es la providencia de Dios. No solamente son cosas buenas, sino son cosas transformadoras, porque la providencia siempre nos va a recordar que la mayor providencia de Dios es Cristo. La providencia nos debe recordar nuestra historia para hacernos ver que absolutamente nada queda fuera del ámbito del reino de quién? De Dios. Él conoce todas las cosas, Él ordena todas las cosas, dirige todas las cosas para el bien de los que están en Cristo y para la gloria del nombre de quién? De Él. Esto es confrontante, porque en medio de la providencia, lo único que buscamos a veces es que nuestra comunidad, si estar cómodos y estar seguros, o solo analiza las oraciones por las que, con la oración constantemente le pides a Dios. No es por pedirle cosas, y está bien, pero ¿qué tipo de cosas le estás pidiendo? ¿Le estás pidiendo un corazón transformado? ¿Le estás pidiendo amar más a Cristo? ¿Le estás pidiendo amar más la iglesia? ¿O le estás pidiendo decir, Señor, no sé cuál sea el fin de mi vida, pero quiero que los días sean descansando en quién? Ese es un ejemplo viviente de lo que hizo Pablo. A pesar de que le dijeron cuál iba a ser su final, él estuvo dispuesto a aceptar la providencia de Dios, porque amaba a quién? A Cristo. La providencia de Dios no solo la podemos ver en las cosas creadas, sino también la podemos ver en la cruz. Él nos proveyó un Salvador, el cual nos va a rescatar de la vana manera de vivir y nos va a rescatar de ver las cosas como vanidad para poder tener una identidad y tener una seguridad. Pregúntate, si el Dios que te creó y te salvó, ¿no crees que te va a sustentar lo que tú necesitas? ¿No crees que te puede proveer de lo que tú ocupas? El problema quién está, en Dios o en nosotros que no le creemos. La tarde de hoy Eclesiastés nos llama a descansar en esa providencia y pensar, si nuestro mayor problema fue resuelto y Dios provió del medio, ¿tú crees que no te va a proveer lo que necesites? Lo vamos a escuchar. Y de formas que a veces no lo entendemos. La mayor muestra de la providencia de Dios es Cristo, en que podemos tener un descanso en medio de este mundo caótico que quiere controlar las cosas que le rodean, pero también la vida de quién? De las personas. El descansar en Cristo nos recuerda que Dios proveyó la solución a mi mayor problema. Yo no sé si tú tengas un problema mayor, ser enemigo de Dios, pero ese es nuestro mayor problema como seres humanos. ¿Y quién proveyó de la solución? Dios.
por medio de Cristo. En ese contexto, Pablo puede decir lo que dijo en Romanos 11:36, escuchan, porque todas las cosas proceden de ¿quién? De Él, y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. ¿Puedes ver la providencia como es en medio? Puedes decir, todos los problemas que tengo son el propósito de transformar mi corazón para que le pueda dar el reconocimiento que Dios merece. Eso cambia la forma, porque eso nos hace ver, tener un corazón agradecido y también descansar en quién, en la providencia de Dios. Descansar en que Él tiene el gobierno del tiempo de nuestra vida. ¿Puedes creer eso? Desde lo profundo de tu corazón y confiar más en la providencia de Dios, la cual es perfecta y te va a llevar hacia el lugar y la meta que tú necesitas. La providencia de Dios no nos va a dar lo que queremos, nos va a llevar hacia la meta donde necesitamos. Y mientras estemos aquí, necesitamos ser transformados para parecernos aquí. Eso es la providencia. Lo misterioso es que usa las cosas comunes para nosotros, pero podemos descansar en que Dios está gobernando sobre eso. Padre, te damos gracias porque eres bueno, porque en tu infinito amor y en tu infinita gracia usas todas las cosas y nos recuerdas que tú estás en control y en gobierno de todo ello. Gracias por ello, pero siento trayendo descanso a nuestro corazón, siento ayudándonos a recordar que nada se ha escapado de tu control, que todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito, y cuando te amamos tiene un propósito redentor para transformarnos a Cristo. Gracias por ello, pero también ayúdanos a recordar que somos personas activas dentro de esta providencia. Sé tú con nosotros y sé tú transformando nuestros corazones para que te podamos amar cada día más, y sé tú proveyendo lo que necesitamos para amarte cada día más. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y esa es la razón por la cual nosotros celebramos la Cena del Señor. Hoy nos recuerda esto que Efraín predicó, que nosotros realmente creemos en Cristo. Cuando dice la iglesia en Hechos, capítulo número 16, que el mensaje era, cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa, no significa, la palabra utilizada en el griego es la palabra pistis, que en el griego significa no creer intelectualmente, sino significa lo que hoy Efraín nos dijo, significa confiar. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hoy la Cena del Señor nos recuerda que nosotros no creemos intelectualmente en Dios, sino que confiamos. Y hoy la mesa del Señor nos llama a confiar, ¿verdad? A confiar, aunque a veces el Señor te traiga una enfermedad, a confiar, aunque a veces el Señor no te dé un trabajo, a confiar, aunque a veces el Señor no te dé la pareja que tú quieres, a confiar en el Señor, a creer en Él, a pesar de que de todas las circunstancias, porque Él es fiel, porque Él es bueno. Así es que vamos a leer lo que está ahí. Pablo dice en Corintios, vamos a leer lo que dice ahí todos juntos. ¿Qué dice todos juntos?
Y lo extraordinario de celebrar como iglesia cada 8 días, fíjense bien, la mesa del Señor. Decía Juan Calvino, la mesa del Señor no solamente es un sacramento, pero es un sacramento en donde cada vez que lo tomamos como iglesia nos estamos renovando. Y creo que es algo que ha olvidado la iglesia. El sacramento es un medio de gracia, es un medio utilizado por Dios para seguir transformándonos a su imagen. Hoy en esta mañana que tú vas a venir al pan y que tú vas a venir a la copa, fíjate bien, el Señor hoy a través del mensaje nos está recordando, y a través de este pan y de esta copa nos está recordando esta palabra: confíen en mí, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Así es, ¿por qué no tomamos este tiempo para orar, para decirle: Señor, perdóname porque a veces no confío en ti, es la realidad. Señor, perdóname porque a veces mi corazón piensa que tú me has abandonado. Mi corazón es tan incrédulo que no pone su esperanza en ti. Y hoy quiero, al venir a la mesa, quiero recordar y confiar en que tú estás haciendo lo mejor para mi vida. Así es que vamos ahí a orar en silencio, ¿les parece? Y a pedirle perdón al Señor. Necesitamos confiar más en Él. Así es que vamos ahí a orar ahí en tu lugar. Señor, qué complicado es confiar en ti. Señor, perdónanos porque tenemos que reconocer que cada uno de los que estamos aquí desconfiamos de ti, Señor. Desconfiamos cuando vemos que nuestros planes no están funcionando. Desconfiamos, Señor, cuando aparece el dolor. Desconfiamos cuando aparece el sufrimiento. Desconfiamos cuando aparece la prueba. Desconfiamos cuando la incertidumbre llega frente a nosotros. Señor, hoy en medio de nuestra desconfianza queremos venir a tu mesa y queremos tomar el pan y queremos tomar la copa, recordando, Señor, que tú eres digno de confianza. Recordando, Señor, que cuando tomamos esta copa, que cuando tomamos este pan, podemos confiar realmente en ti, que somos realmente tan absurdos en no confiar en un Dios que dio la vida por nosotros, en un Dios que nos salvó, en un Dios que nos rescató, en un Dios que ha cambiado nuestra historia, Señor. Perdónanos porque realmente es absurdo no creer, Señor, que tus planes son mejores que los nuestros. Perdónanos, Señor, porque realmente somos tan tontos, porque realmente, Señor, somos a veces tan ingenuos que pensamos, Señor, que nuestros planes son mejores que los tuyos y nos enojamos y decimos: Señor, ¿por qué estás haciendo esto? Cambia de plan, mi plan es mejor que el tuyo. Pero hoy, Señor, tú nos recuerdas a través de la predicación, a través de la mesa del Señor, que tú no te equivocas, que tus planes son absolutamente perfectos. Así es que, Señor, hoy renueva ese corazón incrédulo. Queremos confiar más en ti. Queremos, Señor, realmente decirte, Señor, como la iglesia en Hechos le dijo a Pablo: está bien que se haga tu voluntad, Señor. Así es que, Señor, qué difícil es decir estas palabras, qué difícil es decirte esto, pero hoy en esta mañana con temor, sí, quizá queremos decir lo que
que se haga nuestra voluntad, sino que se haga tu voluntad, como siempre se está haciendo en los cielos y en la tierra. Así es que hoy queremos descansar, y cuando vengamos, Señor, a tomar este pan y esta copa, queremos, Señor, gritarle a nuestro corazón incrédulo, y queremos descansar en que tú has vencido al mundo, en que, Señor, podemos realmente confiar en ti, y confiar, Señor, en que pronto vas a venir por nosotros, y que esto es algo real, que este mundo es pasajero, pero que también, Señor, estamos aquí con un propósito, con una misión, y que es que todas las personas puedan reconocerte a ti como tu Salvador, que tú moriste y entregaste la vida por nosotros. Así es que, Señor, gracias. Bendice este pan y esta copa en su uso sacramental. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Y por qué no leemos otra vez estas cosas que creemos? Fíjense bien, porque ahora espero que cada vez que digas creer, a partir de hoy, tú digas, cuando digo creer, estoy diciendo también confiar. Entonces, cuando decimos ¿qué creemos, iglesia? Estamos diciendo ¿en qué confiamos? En eso confío, ahí está mi esperanza. Entonces, iglesia, ¿en qué confiamos? Decía el apóstol Pablo, ese mensaje es locura para muchos, ¿no? Así como de que qué cosas tan raras creen los cristianos, pero dice que para los que creemos no son locuras, sino es la sabiduría de ¿quién? De Dios. Entonces, en esta locura creemos y confiamos.